Hola, buen día a todas y a todos que nos acompañan hoy en esta sesión de esta serie de webinars llamados Ciudades que se mueven con equidad. Hoy vamos a hablar sobre las claves para entender los retos de la movilidad con enfoque de género. Este webinar busca visibilizar los principales retos y problemáticas que se enfrentan en cuanto a los desplazamientos cotidianos, los grupos han sido históricamente excluidos, las mujeres, desafortunadamente, y vamos a combinar en este espacio presentaciones, ejemplos y momentos interactivos con el público, con ustedes, donde la idea es promover una reflexión sobre estos desafíos y cómo avanzar hacia una movilidad que sea realmente inclusiva. Este webinar ha sido preparado conjuntamente por Mobilize Your City y por TUMI, Transformative Urban Mobility Initiative, también en colaboración con GIZ y Women Mobilize Women, la cual es una iniciativa que busca empoderar a las mujeres en el sector de transporte y también sensibilizar sobre este tema de género entre los planificadores y los responsables de la toma de decisiones en el sector transporte. Bueno, vamos a hablar sobre algunas reglas generales sobre la reunión, sobre la sesión. Primero, les solicitamos por favor mantener sus micrófonos en silencio con la cámara apagada. Les prevenimos que esta sesión va a ser grabada, entonces si no desean aparecer en esta, les solicitamos por favor mantener sus cámaras apagadas. En cuanto a las preguntas, pueden formularlas durante toda la sesión en el chat y también vamos a tener unos espacios dedicados para preguntas y respuestas a lo largo de la sesión. Ya les vamos a decir en qué momento será. También aprovechamos para invitarles al siguiente webinar. Esta es una serie de webinars sobre este tema, ciudades que se mueven con equidad. Hoy vamos a tener el primero, el segundo va a ser dentro de una semana, el 11 de diciembre. Va a hablar sobre herramientas prácticas desde la guía de género con los planes de movilidad urbano sostenible. Entonces, en este próximo webinar vamos a presentar la guía temática sobre el enfoque de género en la construcción del PEMUS y de todas las fases y del ciclo para la construcción de PEMOS con este enfoque de género. Los objetivos de nuestro webinar de hoy son, pues como ya lo mencionamos en relación con el tema de hoy, reconocer las desigualdades y barreras que enfrentan las mujeres y otros grupos que han sido históricamente segregados en cuanto a la movilidad urbana. Vamos a identificar conceptos claves sobre movilidad cotidiana, sobre trabajos de cuidados, desigualdades de acceso, seguridad y exclusión. También vamos a analizar con ejemplos y experiencias reales cómo se evidencian estas desigualdades, desafortunadamente, aún en los sistemas de transporte urbano. Y vamos a reflexionar sobre los retos y prioridades locales en torno a esta movilidad inclusiva. Bueno, aquí tenemos este contenido para nuestra sesión de hoy, porque vamos a hablar de género y movilidad urbana. Vamos a tener actividades, como les comenté, actividades interactivas. Vamos a hablar sobre casos y experiencias que evidencian estas desigualdades. Y vamos a llegar a una reflexión interactiva donde va a haber preguntas-respuestas y comentarios del público y en general de la reflexión que se genera en nuestro webinar de hoy. Ahora, bueno, pues me place presentarles a nuestras expertas el día de hoy. Yo me permito presentarme, soy Jenny Salinas. Yo trabajo para el Secretariado Mobilize Your City, soy experta en movilidad sostenible y voy a ser la moderadora de la sesión de hoy. Nos acompañan hoy Juliana Betancourt, ella es experta en género y movilidad, es investigadora en movilidad sostenible de la Universidad Libre de Bruselas. Su trabajo se ha enfocado igualmente en ciclismo inclusivo desde una perspectiva de género. Nos acompaña también Fernanda Rivera. Ella es especialista en movilidad sostenible y políticas públicas con una amplia experiencia trabajando en Ciudad de México, donde ha impulsado proyectos de movilidad ciclista, transporte público y seguridad vial. Y también su trabajo se ha enfocado en incorporar perspectivas de género para construir ciudades más equitativas y accesibles. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Diana Ardila Albengas. Ella es experta en género y movilidad sostenible. Su trabajo se ha enfocado en movilidad activa, micromovilidad y la integración de perspectivas de género e inclusión social en la planificación del transporte. Entonces, justamente, Diana, aprovecho para darte la palabra.
para que abras este webinar del día de hoy. Muchas gracias a nuestras expertas por acompañarnos hoy. Entonces, tienes la palabra, Diana. Super, Jenny, mil gracias. Espero que me escuchen bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Esto es lo que estamos mostrando acá de por qué hablar de género y movilidad urbana, pero pues antes como de entrar en materia, quiero aclarar algo importante y es que no vamos a profundizar en conceptos básicos de género, o sea, no es un espacio como conceptual ni teórico, sino es un espacio para entender más cómo el género afecta de manera concreta y cotidiana esa movilidad urbana. Entonces, dicho esto, también vale la pena de pronto aclarar en un par de frases de qué no es género y qué es género. Género no es sinónimo de mujeres y género es un sistema de normas, expectativas, roles sociales que afectan a todas las personas pero no de la misma manera. Entonces, esa estructura influye profundamente en cómo experimentamos el mundo, en cómo somos percibidas o percibidos, en cómo somos tratadas o tratados y, por supuesto, en cómo nos movemos por una ciudad, ¿no? Entonces, si alguien quiere profundizar de pronto en estos conceptos un poco más puntuales, Mobilize Your City de hecho tiene una serie de webinars y recursos que explican estos fundamentos con muchísimo detalle, que son bien pues importantes. Y para hoy lo esencial es entender por qué hablar de género en movilidad urbana no es un accesorio, no es como un tema blando, por así decirlo, sino que es un tema realmente estructural. Entonces, en este capítulo, en esta parte del webinar, la idea es como tratar un poco estas ideas de esos roles y patrones diferenciados de viaje, esa movilidad cotidiana y el trabajo de cuidado, entrar un poco en el detalle de esto, la seguridad y esa percepción del riesgo, y también hablar un poco sobre cómo todo esto está relacionado un poco sobre el género y pobreza, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se entrelaza todo esto en la práctica. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y para comenzar, quiero hacerles como una pregunta muy sencilla, pero muy poderosa. Entonces, si quieren, podemos acceder a ese el QR que hay allí en la pantalla o al link que están enviando en este momento por el chat. Y la idea es que encuentran una pregunta allí un poco detonadora de qué palabra se les viene a la mente cuando piensan en género en la movilidad urbana, ¿no? Entonces pueden poner solo una palabra que se les venga a la mente o una expresión corta, puede ser algo que para ustedes represente un problema, una oportunidad, una emoción, por ejemplo, o simplemente lo primero que se les ocurra. Entonces vamos a dar unos segunditos para ver qué palabra se nos viene a la mente, ¿no? Listo, y vamos viendo palabras que van saliendo: acoso, seguridad, multiplicidad de viajes, cuidados, claro. Y entre más grande la palabra, como pueden notar ahí, empiezan a hacerse más grandes. Eso significa que varias personas estamos pensando de pronto lo mismo. Por ejemplo, seguridad, que está creciendo en este momento, y eso nos dice muchísimo sobre esa percepción, esa experiencia cotidiana de movernos en una ciudad desde esa perspectiva de género, ¿no? Seguridad para mujeres, acoso, ya lo habíamos visto que también viene creciendo, desigualdad, cuidados, súper. Entonces, todas estas palabras muchas veces se nos vienen a la mente, pues, cuando hablamos de género en la movilidad urbana, ¿no? Esta nube representa como esa pequeña radiografía colectiva y lo poderoso es que no solo muestra como esos retos, sino de pronto también expectativas que queremos en algún momento como abordar, ¿no? Súper. Accesibilidad, agresividad, autonomía. Súper. Listo. Si quieres, seguimos en la... Pueden seguir escribiendo las palabras que se les vengan a la mente. Entiendo que el link estará normalmente activo, pero es como todas esas palabras, y con estas palabras frescas en mente pasamos un poco como a estos conceptos de cómo el género moldea entonces la movilidad. Entonces empezamos como por esa idea fundamental de que la movilidad no es neutral, no es igual para todas las personas, ni empieza desde las mismas condiciones. Entonces la manera en la que nos movemos y experimentamos, por ejemplo, una ciudad está moldeada por el género, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Primero, por ejemplo, con el acceso a esos modos de viaje. Sabemos que el acceso de las mujeres
Sabemos que el acceso de las mujeres a modos individuales es menor, por ejemplo, ¿no? Al vehículo particular o a la moto, y no es por preferencias innatas ni por falta de interés muchas veces, sino que a veces son barreras económicas o culturales o sociales, menores ingresos, por ejemplo, menor tiempo libre, más responsabilidades de cuidado, que hablaremos un poco más adelante, menor autonomía, en muchos contextos, por ejemplo, incluso restricciones culturales que se pueden dar, ¿no? Por otro lado, están como esos patrones de viaje y son los recorridos de las mujeres, muchas veces son más complejos, ¿no? Como mayores paradas, están el encadenamiento de los viajes que muchas veces conocemos eso como viajes encadenados, que están asociados como a responsabilidades simultáneas. Entonces, muchos estudios han mostrado que cuando las actividades laborales se suman con las tareas del cuidado, las mujeres realizan trayectos no lineales, sino como en zigzag o con múltiples destinos, lo que decía como esos viajes encadenados. Y esto no es casual, esto responde realmente a una estructura social del trabajo del cuidado, que es como esa responsabilidad que hemos asumido las mujeres. También vemos que el género se cruza con otras desigualdades, lo que hablamos de la interseccionalidad, y son esas experiencias de movilidad cambian radicalmente si además de ser mujer, eres joven, por ejemplo, o eres una persona mayor, o eres una persona migrante, o eres una persona afrodescendiente, o eres una persona trans, o si tienes alguna discapacidad. Entonces, todas estas barreras se intersectan generando pues un mayor grado de desigualdad, ¿no? Y también vemos que el transporte per se produce desigualdades, ¿no? No solo las refleja, sino que muchas veces también las genera. Entonces, cuando los sistemas no consideran las necesidades diferenciadas que vemos, sus impactos, por ejemplo, en seguridad, en salud, en tiempo invertido en el viaje, en el estrés, en la contaminación, también son desiguales, ¿no? Estos sistemas de transporte, por ejemplo. Entonces, esto es clave porque esos patrones de viaje que vemos no son espontáneos, sino que tienen realmente causas estructurales y pues necesitamos poner este tema sobre la mesa para entender que esas necesidades son diversas y son variadas, ¿no? Si quieres, continúas con la próxima. También hay un tema crucial y son esos roles y patrones diferenciados, ¿no? Para entender esos patrones tenemos que mirar o hablar un poco sobre esos roles de género. Entonces, las normas sociales tradicionalmente asignan a las mujeres un rol, por ejemplo, más fuerte en lo reproductivo y en el cuidado, mientras que suelen dar a los hombres de pronto una mayor libertad, legitimidad para actividades productivas, y eso se traduce directamente en cómo se mueven cada una de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto implica diferencias en horarios y motivos de viaje. Las mujeres viajamos de pronto más en horas valle porque muchos viajes de cuidado no significa o no siguen los horarios laborales. Los hombres, por ejemplo, suelen concentrar sus viajes en horas pico, ya que tienen un motivo principal que normalmente es el trabajo. También hay unas diferencias en los modos utilizados. Las mujeres caminamos más, utilizamos un poco más el transporte público, hacemos un poco más de viajes cortos y en muchos casos no podemos acceder a modos individuales por falta de autonomía, de ingresos, de seguridad, lo que veíamos antes. También hay un tema de diferencias en el espacio público y es que no todas las personas sienten o sentimos igual o la misma autoridad para ocupar la calle, ¿no? Movernos solas o transitar de noche o reclamar realmente un espacio. También hay un tema de autonomía al desplazarnos, entonces, mientras que para muchos hombres la movilidad es algo dado por hecho, para muchas mujeres y otras personas implica una coordinación, una negociación, el tema del cuidado, un tema de gestión del riesgo, un tema de carga mental. Entonces, la movilidad termina realmente siendo un espejo también, ¿no? Cómo históricamente nos han dicho que nos debemos comportar y demás, y cómo lo relacionamos también con la movilidad. Y hay un tema súper importante que de pronto tengamos en el radar o no, y es como esa movilidad del cuidado y ese trabajo del cuidado, ¿no? Entonces, según Inés Sánchez de Madariaga, la movilidad cotidiana del cuidado incluye todos esos viajes necesarios para garantizar la vida diaria. Entonces, acompañar a las niñas o a los niños, a personas mayores, a personas con discapacidad, a comprar alimentos, a gestionar trámites, acceder a servicios de salud. Bueno,
un sinnúmero de responsabilidades, ¿no? Entonces, estos viajes son realizados mayoritariamente por mujeres, lo que hablamos de esa responsabilidad que tenemos como cuidadoras muchas veces. ¿Y por qué es importante ver esto como una categoría propia, ¿no? Entonces, porque estos viajes, por ejemplo, requieren mayor tiempo, lo que hablábamos antes. Entonces son viajes fragmentados, con múltiples detenciones, por así decirlo, en horarios diferentes, extendidos. Muchas veces no optimizan la red que existe porque responden como a otras necesidades, no a horarios laborales, por ejemplo. Implican muchas veces mayores costos económicos, muchos transbordos que en algunas ciudades donde no esté como estandarizada una tarifa o donde haya una tarifa integrada, entonces o sea, me necesito como un mayor costo económico para poder abordar todos estos viajes que necesito hacer. Son trayectos más cortos, claro, más gastos acumulados. Exige también una carga mental, ¿no? Porque no es solo moverse, sino que lo que mencionaba es también planear cómo me voy a mover, anticipar esos riesgos que estoy dispuesta o no dispuesta a enfrentar, a organizar las agendas, a coordinar cosas. Entonces, esto implica que las mujeres realizan también más viajes no remunerados, ¿no? Más viajes invisibles, por así decirlo, y porque sus necesidades rara vez están en el centro de la planificación, rara vez están como tenidas en cuenta en esas planificaciones. Entonces, también si quieres, pasa a la siguiente, Nico. Hay un tema central en todo esto y es el tema de la seguridad y la percepción del riesgo que generan exclusión muchas veces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa movilidad con enfoque de género, uno de esos temas sensibles es la seguridad. Las mujeres normalmente estamos más expuestas al acoso, al hostigamiento, a esa violencia sexual, tanto en el transporte público como en el espacio público. Entonces, no es solo como la percepción, sino que realmente es una realidad que en datos existe, que prácticamente muchas ciudades del mundo tienen en cuenta, pues realmente es un tema estructural, pero incluso más allá de la violencia real, también es un tema de percepción del riesgo, ¿no? Entonces, esta percepción hace que muchas veces modifiquemos decisiones en la movilidad para evitar trayectos nocturnos, por ejemplo, evitar transbordos en zonas aisladas, elegir rutas más largas, pero de pronto más seguras, que claro, eso tiene implicaciones también en nuestro tiempo, muchas veces preferir unos modos más costosos porque dan sensación de control o de seguridad, o directamente dejar de realizar actividades, que eso también es una implicación muy fuerte porque dejas de moverte, dejas de hacer las cosas que, pues, que tienes pensadas hacer por un tema de no arriesgarte, ¿no? De esa percepción del riesgo. Entonces, esto afecta directamente la autonomía, el tiempo disponible que contamos o no contamos, las oportunidades educativas o laborales o sociales, por ejemplo. Y lo más injusto muchas veces es que esta carga de prevenir esas violencias recae sobre nosotras mismas, sobre las mujeres, no en el sistema que debería ser quien debería garantizar esa seguridad. Para todas las personas, ¿no? Entonces, esa exclusión ocurre muchas veces de forma silenciosa y cuando una persona, por ejemplo, evita salir, evita participar o se autocensura, por así decirlo, solo por miedo y la ciudad deja pues de ser accesible pues para todas las personas. Esto está relacionado con el siguiente ciclo, si quieres pasa a la siguiente imagen y es esa relación entre el transporte, el género y la pobreza. Si quieres pasa al siguiente slide, Nico. Y es este ciclo que sintetiza un poco cómo se refuerzan mutuamente esas desigualdades, ¿no? La desigualdad económica y la desigualdad de movilidad. Entonces, cuando las mujeres tenemos menos acceso a servicios de movilidad adecuados, muchas veces tenemos menos oportunidades educativas, menos posibilidades de acceder a empleos formales o mejor remunerados. También podemos tener menos tiempo para el ocio, para el descanso, para el crecimiento personal. Asumimos más responsabilidades de asistencia y de cuidado como lo veíamos anteriormente y tenemos menos acceso a servicios esenciales como la salud, por ejemplo, menor participación de una vida política o comunitaria y somos más dependientes económicamente muchas veces. Entonces, todos estos factores se pueden alinear entre sí o se alinean entre sí y es un ciclo que realmente limita esa movilidad social ascendente, ¿no? Entonces, también nos deja un mensaje
crucial y claro, y es que quienes trabajamos en movilidad urbana y quienes trabajamos en estos temas, básicamente, si mejoramos la movilidad de las mujeres y de las otras personas que han sido históricamente relegadas, también mejoramos la movilidad de toda una ciudad, ¿no? Para todas las personas. Entonces, cuando una ciudad básicamente funciona para quienes tienen barreras, que a continuación vamos a ver estos casos que son súper interesantes, funciona para todas las personas. Entonces, este es como el mensaje global de poder dejarles o entender un poco que existe un sinónimo de barreras actualmente que nos impide a todas las personas movernos de una manera autónoma, segura, lo que mencionaban también como en esta nube de palabras, que no tengamos acoso, que tengamos autonomía, que nos sintamos seguras. Entonces es como, vean, existen estas barreras y qué vamos a hacer entonces reconociendo estas barreras para poder tener soluciones. Básicamente esto, Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy interesante la presentación. Les invitamos a formular preguntas y respuestas. Bueno, perdón, preguntas, las respuestas las damos nosotros del otro lado. Mientras ustedes formulan sus preguntas. Sí, Diana, de hecho, viendo tu presentación, yo soy colombiana y me identifico en muchas de estas situaciones en las que yo creo que todas tenemos una amiga o algún conocido o familiar que ha sido víctima de una situación indeseable en transporte público, que se siente vulnerado, que se siente no seguro transitando después de ciertas horas, especialmente tal vez, no sé, en América Latina creo que es bastante, desafortunadamente, es como el común denominador. Em, de pronto tal vez me surge una pregunta que tú pudieras responder y es como estos factores más allá del tema de seguridad podría ser algo también cultural en cuanto al tema de los cuidados, ¿no? Porque siempre o en la mayoría de las culturas se asigna a la mujer este rol de cuidadora, y que hoy en día también es diferente porque aparte de cuidadoras también somos trabajadoras, es decir, no se dedica solamente el 100% del tiempo a cuidar, sino también a trabajar. Entonces supongo que allí hay un cruce también de responsabilidades y una carga adicional, ¿no? Entonces, digamos que mi pregunta sería, ¿existe tal vez dentro de estas diferencias culturales un momento donde se pueda decir si la mujer tiene tal vez menos carga que en el pasado o culturalmente, cómo verías tú esta situación? Yo creo que, o sea, es claro, es un tema histórico, cultural de pronto, pero es un tema de reconocerlo y no invisibilizarlo. O sea, es como, claro, nosotras las mujeres, lo que llamamos como esa doble jornada, tenemos esa carga de cuidados, pero también tenemos un trabajo muchas veces y es un tema de, venga, no invisibilicemos esto, reconozcámoslo y hagamos políticas o proyectos o programas en pro de beneficiar o de poder bajarle esa carga a las mujeres para poder también tener una autonomía económica y demás y poder también acceder a su trabajo que tenga una remuneración justa. Entonces, también es un tema de reconocerlo desde las políticas, reconocerlo desde los proyectos. Por ejemplo, lo que ha hecho Bogotá con sus manzanas del cuidado es un proyecto también como para reconocer y para poder visibilizar, entender. Claro que existen estas barreras, pero entender también cómo podemos abordarlas y solucionarlas, ¿no? Entonces, no invisibilizarlas, no como, no seguir como perpetuando como, ah, listo, la mujer es como la encargada de cuidar y se va como a un lado, sino, venga, es la encargada de cuidar, pero también tiene una vida y también tiene un trabajo remunerado y demás. ¿Cómo hacemos que las cosas se compatibilicen? Entonces, también es un tema de hacer proyectos para que las cosas conjuguen de una manera mucho más estratégica, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Florentino Márquez. ¿Qué ejemplos conocen de adaptaciones en la cabina de buses urbanos que reflejen que hay un adecuado enfoque diferencial en el diseño de los servicios de transporte? Tal vez si tienes en la mente algún ejemplo que nos puedas dar de adaptaciones, cabina de buses urbanos. Mm, puntualmente no sé si de pronto Fernanda en su momento tenga algo en la mente, pero de pronto más como hacia protocolos, ¿no? Como protocolos que entiendo que en Colombia también hicieron como un protocolo de prevención, atención y sanción, no estoy muy segura, pero más como
poder llevar como a la práctica de, venga, ¿qué podemos hacer para atender, por ejemplo, violencias, seguridad y demás? Entonces, más como protocolos de establecer realmente y puntualmente qué estamos haciendo. No sé, botones de pánico y temas así que pueden también surgir y que pueden también beneficiar a mujeres en temas de seguridad y demás. Sí, sí, sí. Bueno, ya yo me permito también citar un ejemplo, no tal vez en cuanto a adaptación del transporte, sino lo que acabas de decir. Acá en Francia hay una aplicación que se puede descargar para que es algo así como el botón de pánico para sensibilizar a las personas que estén alrededor si una persona está siendo víctima de algún acoso o de una situación indeseable y ir a ayudarle. Entonces, creo que tal vez hay varias opciones allí, no solamente desde el punto de vista de transporte, sino también desde aplicaciones, pues desde el teléfono o demás, otras herramientas que se puedan utilizar. Bueno, Diana, te agradecemos mucho por tu valiosa presentación. Les pedimos continuar con nosotros. Vamos a pasar ahora con nuestra siguiente experta, Juliana Betancourt, quien nos va a hablar sobre el tema de casos y experiencias que evidencian desigualdades. Hola Juliana, Jenny, ¿me ¿estás con escuchan bien? nosotros? Claro que sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te Perfecto. escuchamos. Voy a Adelante. compartir entonces la pantalla para que vean mi presentación. Me confirma si todo bien. ¿Pueden Sí, verla? Perfecto. perfecto. Sí, Listo, no. Primero, muchísimas gracias por la invitación de poder hablar de un tema y un proyecto, la verdad, que ha sido muy personal y muy bonito de poderlo experimentar también como persona queer. Entonces, hoy les quisiera hablar sobre las movilidades queer en Bruselas. Yo soy colombiana, como de pronto lo sienten en mi acento, y llevo viviendo en Bruselas durante 5 años, donde hice mi maestría y diferentes estudios de investigación. Entonces, les voy a hablar un poco de este proyecto y también cómo hacer el link con toda la información que Diana nos acaba de comentar. Entonces, la introducción del proyecto. El resumen del proyecto es para investigar, es una investigación interdisciplinaria para explorar y mapear las experiencias de movilidad y las prácticas espaciales de las personas queer en Bruselas. Ya vamos a hablar un poco de qué entendemos nosotros como persona queer. ¿Cómo surge? Pues es realizado gracias a un año de financiación del Centro de Bruselas para Estudios Urbanos y quien lo lleva a cabo pues fue la investigación desarrollada aquí por Mobilize, BUB, que es la Universidad Libre de Bruselas, con el apoyo de asociaciones LGTBI de la ciudad, que son Gran Carmen y la Rainbow House, y que incluye el arte visual creado por Matilde Cominoto, una ilustradora también local. Este fue el equipo mayoritariamente de investigación, junto con otras personas, junto con mi colega Charlotte Van Bessen, que es investigadora de doctorado en género y movilidad aquí en Mobilize, y pues yo, Juliana Betancourt Arenas, investigadora de movilidad sostenible y coordinadora del proyecto SWIFT. Originalmente yo soy ingeniera civil de la Universidad de FIT en Medellín, Colombia, y también pude trabajar durante un tiempo en temas de cicloinfraestructura y movilidad activa. Cuando vine a Bruselas, tuve la oportunidad de hacer una maestría en estudios urbanos y fue mediante mi tesis de maestría, que fue sobre género, sobre mujeres y ciclismo, que me di cuenta de todos estos conceptos que Diana compartió. O sea, hicimos un estudio sobre los motivadores y barreras y realmente pues no es mucha la diferencia que uno ve en las diferentes ciudades también en el contexto europeo, de que, como Diana lo decía, la movilidad y el transporte no son neutros al género. ¿Cómo cambia? Ya depende mucho del contexto y pues eso hay que hacer o pues incluir o darle luz a que cada contexto es diferente, pero que es interesante ver cómo las diferentes metodologías se pueden aplicar y se pueden encontrar algunas similitudes de lo que se ve en los diferentes estudios. Entonces, a través de esta tesis de maestría, pues sobre todo que fue con el tema de género y mujeres, nos damos cuenta que en las limitaciones no hubo dentro de los participantes personas LGTBI. Entonces eso empieza ya a crear ese imaginario de, bueno, como persona queer, nosotros y Charlotte, ¿qué puede cambiar nuestra identidad en la manera como nos movemos en la ciudad? Para entender y para contextualizarlo, como les decía, que es bastante importante, primero vamos un poco a Bélgica y Bruselas. Bélgica se sitúa entre los países más avanzados de Europa en legislación LGTBI, o sea, matrimonio igualitario. Después de Países Bajos, que fue el primero, Bélgica fue el segundo en adoptarlo en el 2003. Luego está la adopción conjunta de parejas del mismo sexo, que fue reconocido en el 2006. Ahí está la ley de identidad de género, donde permite cambio de género sin requisitos médicos y leyes antidiscriminación bastante amplias en teoría. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en muchas ciudades? Aún así hay múltiples retos persistentes para la comunidad en cuanto a violencia física y verbal en el espacio público,
Hay mayor discriminación laboral y el acceso a la salud. Hay desigualdades entre diferentes regiones y ciudades y hay falta de datos e información confiable. De ahí también la idea de hacer una investigación sobre esto. Pero entonces, ¿cómo tomamos la definición de persona queer? Para nosotros, persona queer, van a ver que hay muchas definiciones, que no hay una definición sola, pero que viene siendo un término sombrilla, un término paraguas, que encasilla toda la persona cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género no encaja dentro de las normas o categorías tradicionales consideradas como heterosexual o cisgénero. Teniendo en cuenta algunos de estos datos, ¿por qué entonces se da este proyecto? Porque nos dimos cuenta, por medio también de la literatura, tanto académica como técnica, que no hay estudios previos sobre movilidades queer en Bruselas, Bélgica, que la investigación existente se centra sobre todo en seguridad y miedos de LGTBQ+, en el espacio público. Entonces nuestro objetivo era explorar, mapear esas experiencias de movilidad y preguntarnos también a nosotros y a las personas queer hasta qué punto nuestra identidad puede influenciar la manera en cómo nos movemos y nos apropiamos de la ciudad. ¿Qué interpretamos como movilidades? Es ese desplazamiento y movilidad cotidiana, el día a día, no solamente la movilidad de trabajo. Y hasta entonces, cuando hicimos esta investigación, solo 2 artículos científicos publicados hasta ahora trataban un poco del tema de movilidad y persona queer, pero siempre muy enfocado en alguno de los grupos. Recuerden que queer comprende todo lo que es lesbiana, gay, intersexual, trans. Entonces, eso es una categoría sombrilla como lo habíamos hablado. Entonces, como les contaba, esa revisión bibliográfica de manera pues muy corta, en la academia no existe tal cosa como geografía queer única y la mayoría de los trabajos que se han hecho es como hombres gays, mujeres lesbianas, pero no como comunidad. Y no hay estudios sobre lo que hablaba Diana, identidades interseccionales, como también pensar cómo la migración, cómo la edad puede jugar un rol cuando intersectamos todas nuestras identidades. Luego, principalmente los estudios venían desde la geografía, pero solo estos 2 que les mencionaban abordaban la movilidad. Y cuando ya veíamos informes más técnicos, de los informes nacionales y locales, como les comentaba, eran muy enfocados en miedo y violencia, porque las estadísticas también están ahí. En el 2019, 2/3 de la población LGTBI también decían ya temían tomarse de las manos en el espacio público con su pareja, y que esto pasaba a menudo siempre. Solo otros datos como para darles más información, solo 1 de cada 10 casos de informes de violencia se presenta o se denuncia a la policía. Lo que les decía, faltan datos. Y la violencia física es el incidente más frecuente en el espacio público mencionado. También cuando se ve dentro desde los reportes hay un incumplimiento de los compromisos de investigación por parte de los responsables públicos, donde muchas veces decían sí, se tenían ya los fondos para financiar los estudios, pero realmente no estaban, así que se quedaban mucho en promesas políticas. Sin embargo, algo que nos dio mucha esperanza es que encontrar que las exploraciones en el arte y en el activismo sí estaban allí. Lo que no estaba en la academia y lo que no estaba de pronto en la parte técnica y política podía estar de muchas maneras, desde cortometrajes hasta mapas realizados por ciudadanos mismos. Y estos son algunos de los ejemplos que son pues bastante locales, pero que los invito también a reconocer en sus diferentes contextos. Uno, por ejemplo, que es más internacional es Queering the Map, que ven aquí abajo, que pueden googlearlo, que son las experiencias donde tú pineas y dices como persona queer, ¿qué ha sido tu experiencia? Desde un parque, hasta un espacio público, hasta un espacio privado. Cuando nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta también de la importancia de relacionar la academia con el arte y cómo el arte podía ser esa herramienta súper útil para poder transformar lo que muchas veces son mensajes complejos desde la academia. Entonces queríamos incluirlo también en nuestra metodología para nuestro estudio sobre movilidades queer en Bruselas. ¿Cómo hicimos esto? Hicimos un estudio más que todo cualitativo porque es explorativo. Como les comenté, no hay muchos estudios, entonces primero necesitamos saber cuáles son las preguntas necesarias para poder hacer los cuantitativos. Entonces lo que hicimos fueron 5 grupos focales en diferentes idiomas y lugares de la ciudad, apoyados por un facilitador gráfico, la ilustradora local, que se llama Matilde Cominote, que les va a mostrar obviamente los resultados. Discusión semiestructurada con un mapeo de movilidad cotidiana, también les mostraré un poco sobre esto. Como nos dimos cuenta, como decía Diana, que las interseccionalidades muchas veces son de difícil acceso. Entonces hicimos entrevistas específicas con representantes de 3 grupos que fueron de bastante difícil acceso en los grupos de discusión. 1, adultos mayores queer. 2, solicitantes de asilo queer. Y lo tercero, familias homoparentales y cómo sus movilidades cambiaban dependiendo también de estas interseccionalidades. Cuando entramos pues a la convocatoria de participantes, realmente se hizo a través de flyer, a través de comentar en nuestras redes de comunidad queer
quienes quisieran participar y hablar un poco sobre su movilidad cotidiana. También lo que aprovechamos fue el ambiente local. Hay un festival grande de cine queer que pasa cada año, más o menos en el mes de noviembre, durante 10 días, y lo que hicimos fue un mapeo, así un poco como Queer in the Map, pero a nivel manual. Entonces, mientras que la gente esperaba para ir a cine, les preguntábamos que pusieran su lugar favorito queer de la ciudad y por qué. También como manera para interactuar con ellos y para invitarlos a discutir más si estaban interesados en el tema. Y luego en las sesiones de grupos focales utilizamos una metodología que la verdad viene del urbanismo feminista, muy conectado con metodologías de colectivos, por ejemplo, de Barcelona como el colectivo Puncis, que es el mapeo de movilidad cotidiana. Como decía Diana también, ese concepto de movilidad cotidiana como clave para de verdad entender cómo nos movemos. Entonces, en pasos es, paso 1, dibuja tu movilidad cotidiana, incluye los métodos de transporte y los destinos más recurrentes. El paso 2, añade cómo te sientes, qué sentimientos asocias con ese transporte, la bicicleta, con mi movilidad cotidiana en bus. Y el paso 3, cómo se conecta esto con tu identidad. Lo dejamos bastante general, pero realmente nos referíamos a tu identidad queer. Y eso tenemos el resumen visual gracias a Matilde Cominote porque ella estuvo presente en todos estos grupos de discusión. Entonces, mientras que escuchaba, no dibujaba obviamente las personas, todo esto es anónimo, pero sí dibujaba sus experiencias. Entonces, vamos a ver un poco los resultados. El resumen visual de las discusiones en grupos focales lo dividimos en 7 grandes temas y da como resultado esto que fue presentado en un evento público de la ciudad hace 2 semanas, que como pueden ver tienen citas de los diferentes participantes y se dividen como en estos 7 temas que voy a entrar a explicar un poco más en detalle. Y también tenemos una parte sobre futuros, donde se le pregunta a las personas queer cómo mejorarían, cómo harían la ciudad más inclusiva, cómo tendrían más en cuenta nuestras necesidades en el espacio público y la movilidad. Esta es Matilde Cominote. Este fue en el evento público cuando invitamos, pues, en este momento no tengo la oportunidad de darles el Zoom, pero si están interesados saben que nos pueden contactar porque fue un gran trabajo de parte de Matilde de poder traducir lo que les decía, estos problemas tan complejos. Entonces empecemos uno a uno el tema. El tema 1 fue visibilidad. Van a ver que muchos de los temas se interconectan porque van a tener incidencias en uno en el otro. En el tema de invisibilidad, visibilidad es cómo se gestiona esa visibilidad de ser queer, de ser visiblemente queer por medio ya sea de la ropa, de cómo estoy pintada las uñas, de ir en contra de las normas, un hombre vestido con falda, por ejemplo, y cómo eso afecta a cómo son percibidos en el espacio público y en el movimiento. Entonces, esa gestión de quiero ser visible, pero me arriesgo, o quiero ser invisible, no muestro mi identidad queer, pero no soy quien soy. Entonces, lo que les explicaba, esa superposición de prendas y algo muy interesante, sobre todo de la comunidad trans, nos decía que el invierno y el verano también juegan un papel importante. En el verano, como se tiene menos prendas, está más exhibido. En cambio, en el invierno, como se tienen varias capas, se puede proteger un poco esa visibilidad e invisibilidad. Y que depende esto mucho del contexto. Hay más libertad en espacios que son abiertamente queer, hay más limitaciones en el transporte público porque no se sabe con quién se va a encontrar y se va a hacer una aceptación. Y hay unos eventos colectivos que generan momentos muy liberadores, como este festival de cine queer que les comentaba de Pink Screens, donde se ve toda la ciudad, donde están todas estas personas queer el resto del año, porque lo que pasa es que son momentos muy temporales. Em, Luego, si vamos al comportamiento de movilidad explícito, tanto en el transporte público como en bicicleta, varía mucho de qué tipo de transporte. El metro, por ejemplo, versus el tram. El metro como algo más encerrado, subterráneo. El tram como algo más abierto, que se puede salir, que se tiene como más seguridad, más rapidez a poder evitar. Entonces, estas experiencias son variables según el modo, pero también según la hora, obviamente, y creo que muchas de las mujeres también aquí, o personas que se identifican como mujer, pueden entender que salir a altas horas de la madrugada o en la noche cambia mucho la percepción a salir durante el día. Luego, la visibilidad e invisibilidad, como les mencionaba, que incide en la sensación de seguridad y la dependencia del sistema. Hay personas que dependen netamente del sistema de movilidad para llegar de un punto a otro. Hay personas que, por el contrario, deciden entonces no movilizarse por tema de seguridad. Y como la bicicleta también puede convertirse en una herramienta de brindar libertad, porque está ese control, porque no se depende de estar con otras personas que no sabemos quiénes son. Es más rápido, es más anónimo, puede ser una estrategia para enfrentar esa vulnerabilidad, aunque también puede estar limitado porque en algunas ciudades, por más de que sea Europa, no está tan desarrollado como en otras ciudades, entonces también infraestructura deficiente, tráfico, la topografía de la ciudad, entonces como esto juega una incidencia también en tomar la bicicleta o no.
Luego están los mecanismos de afrontamiento, los que les decía, por seguridad. Entonces esas son las decisiones de ruta y transporte guiadas por seguridad y comodidad. De pronto es una ruta más larga, pero sé que voy a estar seguro o segura. Entonces prefiero tomarla. Las evitaciones de zonas o líneas por motivos de autoprotección. El miedo y el agotamiento que reducen la participación en eventos y en espacios queer. Y cómo el moverse implica ese trabajo emocional y esa planificación continua de, bueno, cómo lo voy a hacer, qué método voy a escoger. Si luego vamos para espacios queer, hay un gran debate en qué se convierte un espacio queer frente a un espacio LGBTQ o gay, porque si vamos a muchas ciudades siempre te dicen es el barrio gay, es la calle gay, pero no es la calle queer. Entonces, como dentro del mismo LGTBQ hay diferentes, hay, por ejemplo, gay es mucho más dominante que el resto de las letras, por así decirlo. Y cómo podemos también pensar en inclusividad dentro del mismo comunidad queer, para no darle más dominancia o para no sentir que no se está en un lugar netamente inclusivo donde toda la comunidad puede estar bienvenida. Y las ubicaciones son mucho a menudo en el centro, donde ahí está la necesidad de poder tener otras ubicaciones para no depender netamente de ir hacia el centro. Y como el objetivo de los espacios, que a menudo son para fiesta o para beber, hace que restrinjan otras necesidades. Por ejemplo, pensemos en las familias homoparentales, que no necesariamente van a salir de fiesta o van a ir a un bar. Eso que está conectado con el siguiente tema, inclusión y exclusión. Esa falta de lugares para identidades queer más allá de hombres, cis, gays, blancos, la invisibilidad del resto de la población queer interseccional, el predominio de esos espacios nocturnos y las barreras lingüísticas. Como por contexto, Bruselas es una ciudad bilingüe, de francés y holandés, pero viene muchísima gente. Es la segunda ciudad más cosmopolita del mundo, donde hay más de 186 nacionalidades que vienen por temas laborales y por otros temas pues, mucho más complejos, pero cómo esas barreras lingüísticas obviamente juegan un rol a qué puedo acceder, a qué comunidad puedo acceder, así sea queer o no, dificultando obviamente la integración de los recién llegados y de los migrantes. Gran tema, seguridad, como es de esperarse cuando hablamos sobre género, esa movilidad marcada por la vigilancia, la autoprotección, la seguridad cambia definitivamente según el contexto, sobre todo las personas de alrededores, el lugar, la hora, la estación. Hay mayor riesgo en el transporte público, esa necesidad de pasar desapercibido como les comentaba, hay menos riesgo caminando o en la bici, dependiendo de las zonas. La ropa según las exigencias de seguridad del trayecto y el riesgo, como les decía, no se distribuye igual, varía según la expresión e identidad del género. Que eso nos lleva finalmente al último tema, identidades interseccionales. El género percibido influye obviamente en la experiencia. Las personas que se perciben como características más femeninas enfrentan más acoso callejero. Les falta de espacios para identidades múltiples, no solamente para pensar pues, su propia identidad, o sea, como por ejemplo pensar en una iglesia queer, como por ejemplo hablar de religión, de idioma, de nacionalidad y cómo todas las interseccionalidades podrían no tener que escoger cuál interseccionalidad necesito proteger, sino podrían confluir de una manera más segura. Y la edad y la paternidad afectan la inclusión, que eso viene mucho pues, de las entrevistas que hicimos con los líderes. Personas mayores y padres queer suelen sentirse invisibilizados dentro de la misma comunidad porque no hay esos espacios o esa movilidad que es consciente de sus necesidades. Entonces, como para concluir, no sé cómo voy de tiempo, Jenny, para que me digas. ¿Vamos bien? Bien, bien, vamos bien. Súper, súper. Para concluir esa pregunta de ¿es Bruselas una ciudad queer? Si comparamos, sí, sí lo hace, sí lo intenta, pero como les mostré, hay falta de espacios queer, especialmente fuera del centro de la ciudad. Hay necesidad de una mayor inclusión de diferentes actividades e identidades. No hay suficiente enfoque en la movilidad segura más allá de la conciencia situacional, por ejemplo, durante eventos puntuales como el Festival Queer, como el Pride. O sea, en general, realmente no son los lugares, son las personas en estos espacios quienes pueden generar esa inseguridad. Entonces hay que pensar también en políticas que van más allá y que van realmente a la raíz del problema, pero que si somos conscientes de cómo nos movemos y cómo nos tenemos que adaptar a esa movilidad, ayuda a llegar un paso más cerca a ver cómo llegamos o cómo solucionamos esos problemas. Y finalmente, la nota para todo, el contexto es clave. Evidentemente, son metodologías que se pueden utilizar en otros lugares, pero no necesariamente vamos a tener los mismos resultados. Y por eso es tan interesante y la reflexión que los invito a ustedes también a hacer, cómo piensan que las personas queer pueden experimentar la movilidad y los espacios públicos en sus diferentes ciudades. Para que piensen para la discusión.
¿Cuáles son los próximos pasos para nuestro proyecto? La idea es hacer un informe y recomendaciones de políticas públicas para la ciudad. Hoy no entré en detalle en todo lo que hablamos sobre futuro con las personas queer, como les comenté, pues porque es muy contextual, porque habla mucho pues de esos espacios puntuales, pero la idea, y estamos en constante comunicación, ellos fueron invitados al evento final y pues la idea es poder compartir también eh, lo que las personas queer y la experiencia propia de ellos puede aportar a los tomadores de decisiones públicas. También la idea es hacer un artículo académico en el 2026, esperemos se publique y los podamos compartir si les interesa. Y pues como les comentamos, este mapa con esta información que tenemos nos genera un montón de datos que quisiéramos estudiantes de maestría que estén bien motivados a seguir estudiando el tema. Como les dijera, es exploratorio, hay mucha tela por cortar, puedan tenerlo como datos para sus respectivas tesis de maestría. Muchas gracias por la atención y por el Gracias, espacio. muchas gracias, Juliana, por esta súper interesante presentación. En verdad, hay, nosotros incluso que trabajamos en movilidad sostenible, hay muchos de estos conceptos y estos temas que son un poco lejanos para nosotros, pero que en realidad es el día a día, ¿no? Por favor, compártenos tu artículo cuando lo termines. Y Muchísimo gusto. felicitaciones, felicitaciones por ese trabajo que pues tú lo resumes en 20 minutos, pero que sabemos que eso toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, llegar a hablar con población vulnerable que tal vez no quiere responder a ciertas preguntas, y sería interesante, igual tú lo dijiste, al final depende del contexto, pero viendo tu presentación uno piensa, bueno, ¿y si esto mismo ejercicio se traslada a otras ciudades de otros países, digamos, no sé, regiones, América Latina? Sería interesante ver la respuesta, ¿no? Porque Sería sí, súper interesante. exacto, porque sí, en Bruselas hay ciertas limitaciones y se siente ciertas inseguridades. Sería interesante ver la respuesta en otros sitios del mundo y cuál sería ese resultado. Y bueno, en verdad, felicitaciones por este trabajo. Quedamos muy Muchísimas pendientes gracias. de los próximos pasos. Eh, Claro que sí, estaré compartiendo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vale, al final, para el público, al final, después de la siguiente presentación, van a poder formular sus preguntas o sus comentarios. Entonces, ahora pasamos a la presentación de Fernanda. Te doy el espacio y la palabra para que continúes con el tema, con tu tema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por el espacio y estoy muy entusiasmada. También Juliana, vamos a estar conectadas porque también va a ser mi tesis de maestría lo que voy a presentar. Bueno, yo soy Fernanda Rivera, soy de la Ciudad de México y les voy a contar un poco igual sobre una tesis de maestría que hice sobre género, movilidad en la Ciudad de México y el transporte popular, es decir, el rol de los minibuses, microbuses, ciclotaxis. Primero un poco de contexto de mi ciudad. La Ciudad de México es la quinta zona metropolitana más grande del mundo. Este es un mapa de mi ciudad, que tenemos 22 millones de habitantes en su zona metropolitana y en la ciudad dormimos alrededor de 9.2 millones de personas todos los días. Es decir, las dimensiones de la Ciudad de México son realmente grandes. ¿Cómo nos movemos en la Ciudad de México? Y es por eso que yo elegí hablar del transporte popular. Todos los días se hacen 34 millones de viajes en la zona metropolitana, de los cuales 19 millones son en la Ciudad de México. Tenemos una ventaja, que es que 8 de cada 10 viajes se hacen a pie, en bicicleta o en transporte público. Y solamente alrededor del 20% son viajes motorizados, es decir, motocicleta o automóvil particular. Pero todos los días hay 7 millones de viajes que se hacen en transporte popular. Ese vehículo que ven ahí en la foto es un microbús y es la base que yo tomé para poder analizar la exclusión que vivimos las mujeres y el rol que tiene el transporte popular. Lo primero que hay que reconocer que aunque la Ciudad de México ha avanzado muchísimo en tener modos de transporte, tenemos metro, teleféricos, que es el cablebús, BRTs, sigue siendo una ciudad muy desigual, es decir, es tan grande y hay muchísimas brechas. Es una ciudad desigual también en el tipo de infraestructura que tenemos. El tipo de infraestructura para los vehículos es completamente distinto que si vemos la infraestructura peatonal. Y obviamente hay desigualdad en el tiempo y el espacio, es decir, la forma en la que nos movemos. El mapa del lado izquierdo es a qué hora despierta la zona metropolitana, es decir, desde las 4 de la mañana comienzan los viajes, entre más alejado vivas, a las 5, justo porque las personas quieren llegar a la zona central. Entonces reconocemos
que está esta desigualdad porque tengo retos metropolitanos. Y una desigualdad muy real que también tenemos en la Ciudad de México es la desigualdad entre hombres y mujeres. Primero, ya lo dijo muy bien Diana, hay que reconocer por qué el transporte es un medio esencial para todas y todos, hombres, mujeres, niñas, niños y cualquier persona, para que puedan acceder a las diferentes actividades que tienen en la ciudad, ya sea de ocio, de trabajo, de educación, de cualquier tipo, pero también el transporte puede incrementar o hacer muchísimo más injusta la accesibilidad a estas actividades y obviamente aumentar las inequidades que vivimos. Esta es la teoría que hace Karen Levy, que es una de las investigadoras más importantes en estos temas. Segundo, hay que reconocer que las personas usuarias también tenemos distintas identidades, ya sea identidades de género, de clase, etnia, religión, sexualidad, edad, capacidades físicas, incluso capacidades invisibles, que solamente se pueden explicar reconociendo estas diferencias. El transporte, es decir, no es neutral. Aquí también vemos cómo nos movemos distinto en la Ciudad de México y por qué. Entonces, hombres y mujeres tenemos distintos patrones de viaje, como ya lo comentaba Diana, y esto es lo que ocurre en la Ciudad de México. La mayor parte de las mujeres hacemos viajes con motivos del cuidado y los hombres hacen en su mayoría viajes vinculados al trabajo o a la educación. Y esto sí incide en los horarios en los que nos movemos, en las horas punta o en las horas pico, como lo decimos en México, y en las horas valle. Entonces, con todo esto reconocemos primero que el transporte no es neutral, el transporte es político. Segundo, que además las mujeres vivimos violencias en el transporte. Al menos en la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres hemos sido acosadas en el transporte público o en el espacio público. Y tercero, que el transporte es un sector históricamente liderado por hombres, lo cual también afecta la invisibilidad de nosotras. Es por eso que decidí hacer mi tesis, porque después de 12 años de trabajar en el gobierno de la Ciudad de México, vine a hacer una maestría a Londres en transporte y planeación urbana en UCL, y la tesis que decidí hacer es sobre cómo movilizamos los cuidados, hablar de exclusión social, la movilidad cotidiana de las mujeres y el transporte popular en la Ciudad de México. Esta tesis utiliza un marco teórico que justo es el TRC, que es la exclusión social derivada del transporte, en la que se explica que hay 7 razones por las que hay exclusión social, es decir, que no asistimos a ciertas actividades, en este caso para las mujeres. Puede ser exclusión por razones económicas, es decir, no me alcanza, por temas de tiempo, porque toma tanto tiempo hacer ese viaje que mejor no vas a la actividad, por razones del diseño físico del espacio, obviamente por temas de seguridad, porque nos da miedo, porque es en la noche, porque hay ciertas características que sabemos que anulan que vayamos a ciertas actividades, por temas geográficos, porque vivimos tan lejos que no tenemos acceso, por falta de equipamientos, es decir, no existe el hospital, la escuela o el espacio donde tenemos que hacer esa actividad, y también porque el espacio no está diseñado para que nosotras podamos acceder. Con este marco teórico que no solamente se utiliza para mujeres, yo decidí adaptarlo para integrar tanto entender cómo nos movemos las mujeres y cómo el transporte popular como ciclotaxis y microbuses nos ayudan en esta planeación. Entonces, mi pregunta de investigación era, ¿cuál es la relación entre el transporte popular? Le llamamos transporte popular porque es una forma de reconocer que es un transporte que mueve a gran cantidad de viajes en el sur global. Pueden ser ciclotaxis, minibuses, en todos lados les llamamos distinto, y cómo esto ayuda o reduce o aumenta la exclusión social de las mujeres. Aquí vemos una muy buena foto de Xochimilco en la Ciudad de México. Así como Juliana, yo también hice una adaptación de la guía de Colectivo Punto 6 y lo trabajé de una forma cualitativa. Hice talleres participativos con esta perspectiva feminista. En 2 días hicimos estos talleres con 25 mujeres de la zona de Xochimilco, que es el sur de la Ciudad de México, que tenían una edad promedio de 39 años, y fueron distintas dinámicas. Por ejemplo, aquí fue cuál es su principal modo de transporte. De nuevo vemos que la mayor parte de las mujeres caminan, es decir, hacen la mayor parte de sus viajes caminando. Otras utilizan los microbuses, que es este transporte popular. Otras el taxi, que también es una alternativa. Y en otros había formas de aplicación o estas nuevas bicicletas eléctricas.
En estos talleres queríamos conocer sus experiencias, es decir, que a través de que me contaran cómo se movían todos los días, cuáles eran sus actividades, cuál era el itinerario, poco a poco pudiera entender pues estos viajes encadenados por las características que ya nos contó Diana al inicio. También conocer las redes de apoyo que tenemos las mujeres para poder llevar a cabo nuestras actividades, saber cómo evaluaban, qué tipo de transporte utilizaban dependiendo del tipo de viaje que hacían. Y fue durante 3 horas de cada día escucharnos y entender cómo se mueven. También entrevisté a operadores de ciclotaxis y microbuses para que ellos me contaran desde la perspectiva del operador a quién le ayudan a hacer los viajes, cómo es que mueven a las personas, quién es el perfil de personas que utilizan los ciclotaxis, en qué horarios, qué estrategias tienen, cómo las implementan. Y también fue muy interesante entrevistarles y escucharles, porque aunque ellos no eran conscientes de que sí hay un tema de género, por ejemplo, en el uso de los ciclotaxis, cuando me contaban, sí, no, yo llevo a la señora y entonces primero la llevo a dejar los niños a la escuela, de ahí pasamos al mercado y hacemos todos estos viajes encadenados, me di cuenta que por supuesto que el ciclotaxi es el que hace todos estos viajes conectados. Y ahora sí, ¿qué resultó de mi tesis? Es algo muy interesante, sobre todo para alguien que estuvo trabajando en el gobierno de la ciudad. La primera parte es que las mujeres vivimos todos los tipos de exclusiones que les conté, todas son interdependientes y se van reforzando entre sí. Es decir, cuando hay tarifas altas, hace que las mujeres tengan que elegir modos de transporte más lentos porque no les alcanza el dinero, porque tienen que esperar más para que pase el bus que cuesta menos. Esto implica que haya inseguridad al caminar y pues más pobreza de tiempo. Parece algo muy obvio, pero cuando te das cuenta que el tiempo y el dinero terminan siendo cargas y exclusiones sociales que restringen a las mujeres de poder acceder a ciertas actividades. Y obviamente esto se confluye con las cargas del cuidado. Segundo, el transporte popular sí es esencial e irreemplazable para muchísimos viajes cotidianos de las mujeres, por 3 razones. La primera, por su cobertura, porque están en las zonas periféricas o en zonas donde no llega el transporte formal. Segundo, por la disponibilidad, por ejemplo, de los autobuses o los ciclotaxis que están recurrentemente pasando y entonces tal vez los tiempos de espera son un poco más cortos. Y tercero, la flexibilidad. Es decir, las mujeres reconocemos que para en cualquier punto es una característica positiva, sobre todo cuando vienes con niños, con niñas, con personas adultas mayores, con carga. Te deja mucho más cerca tal vez de tu hogar y esto hace que se adapten los viajes encadenados mucho más fácil. Tercero, las exclusiones económicas y de tiempo terminan siendo las barreras más fuertes. Lo voy a decir de nuevo porque cuando vemos el transporte como una política social, hay que recordar los transbordos y su relevancia que tienen, por ejemplo. Entonces hay señoras que aunque el ciclotaxi podría ser su mejor opción, también es el más caro para poder hacer el viaje. Solo utilizan los taxis y las aplicaciones en caso de emergencia o porque es muy noche o porque tal vez tengan prisa, pero saben que ese costo es mucho más alto. Y las largas esperas, que como bien explicaba Diana, usualmente las frecuencias del transporte pues son mucho más altas en las horas valle. Cuarto, el miedo y la inseguridad sí moldean nuestras decisiones de movilidad. Obviamente evitamos hacer viajes en la noche. A veces ya tenemos baja confianza en taxis y aplicaciones porque ya no nos sentimos seguras de hacer este viaje. Tenemos que revisar muchísimas características de con quién nos subimos, compartir nuestro viaje y tener estas medidas. Estamos y vivimos preocupadas por ser acosadas, asaltadas o que tengamos también algún accidente, pero sobre todo cómo cambiamos nuestras rutas porque sentimos preocupación. Pero también me di cuenta que muchísimos operadores empiezan a responder a estos temas de seguridad. Por ejemplo, hay rutas en Xochimilco que hacen paradas flexibles en la noche para que las mujeres puedan estar mucho más cerca de su destino. Hay una exclusión física también en las calles. El 94% de las mujeres en las características de su espacio, su infraestructura, dijeron que las banquetas, aceras, vamos a decirle todos los nombres que tenemos en la región, son insuficientes, que las calles son estrechas y que hay poca iluminación, y que obviamente las tareas del cuidado, de nueva cuenta, tener la carga, los niños en el brazo, las mochilas y todo, es mucho mayor esfuerzo físico. Y que cuando formalizamos el transporte popular, al tener paradas fijas, esto obliga a que tengan que caminar mucho más.
Entonces también fue muy interesante encontrar esa parte. Y por último, que hay exclusión geográfica. Y por eso es que el transporte popular tiene un rol muy importante, porque aunque están los modos estructurados y tengamos el BRT, tengamos el metro, tengamos el cablebús, la primera y último tramo de viaje no están cubiertos por ello, o están muy lejos, o están desconectados, o no son útiles. Y ahí es donde microbuses y bicitaxis sí tienen esta cobertura y nos ayudan a aumentar la accesibilidad. Y algo que me encantó de mi tesis hice estos ejercicios igual con base en la guía, en el centro ponían su nombre y las personas o los equipamientos o los servicios que eran sus redes de apoyo. Y ahí pues siempre estaba, mi abuela me ayuda a cuidar a los niños, mi hermana pasa por mis hijos a la escuela, mi esposo hace ciertas actividades o la familia, o está la guardería. Entonces también de nueva cuenta la confianza y la comunidad y estas redes de apoyo terminan siendo una infraestructura social que reduce la exclusión de las mujeres, es decir, pueden seguir haciendo sus viajes, pero sabiendo que tienen toda esta red. Y también el rol de la confianza hacia los operadores. Como ya se conocen, en muchos casos terminan siendo esa persona a la que le designan ciertas tareas para compartir los cuidados. Entonces, la confianza fue clave. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una desalineación, es decir, que la planeación de política pública no está alineada sobre todo esto que necesitamos las mujeres. Nosotros necesitamos viajes que sean mucho más flexibles, con seguridad, con tarifas accesibles, con servicios que sean predecibles, saber en cuánto tiempo van a llegar y que haya muchísima confianza o certidumbre. Y muchas veces el servicio que recibimos, a pesar de que haya mejoras, pueden ser servicios fragmentados, tiempos largos de espera, tarifas que a veces no se pueden pagar, una inseguridad tanto al caminar como al usar el transporte, infraestructura que a veces no reconocen lo que implican los cuidados, y las mujeres terminamos compensando estas brechas o esta desalineación. ¿Cómo lo hacemos? Buscando rutas alternativas, adaptando nuestros horarios, dependiendo de redes comunitarias o renunciando a ciertos viajes o accediendo a ciertas actividades. Y este desajuste, evidentemente, tanto en la planeación como en la vida cotidiana, pues se ve en la política pública. Entonces, puede que tengamos muchas buenas políticas públicas, como por ejemplo, mejorar el transporte popular, pero sigue haciendo falta que hable con las prácticas del cuidado o con la lógica territorial que tienen este tipo de servicios. Y eso es lo que concluí de mi tesis. Entonces, ¿cómo nos podemos movilizar hacia los cuidados, un poco como reflexión de todo esto que tanto trabajé durante muchos años, pero al mismo tiempo, pues cuando lo analizas y escuchas a las personas usuarias te das cuenta? Primero, reconocer la importancia de los cuidados, que si los cuidados paran y este trabajo no remunerado para, el mundo en general se va a detener. Segundo, tenemos que redistribuir las actividades del cuidado. No significa que vamos a tener que hacer una planeación solo pensando que las mujeres son las únicas responsables de los cuidados, sino cómo redistribuimos estas actividades, tanto para hombres, para mujeres, pero también en lo colectivo. Entonces tenemos que hacer y hablar de este tema para que el cuidado no sea una característica solo de las mujeres. Tenemos que seguir erradicando y reconociendo las violencias que vivimos las mujeres, porque también es una de las principales barreras para nuestra libertad. Tener perspectiva feminista, es decir, considerar los cuidados tanto en la planeación, el diseño y la implementación, desde tener los datos desagregados, hacer auditorías de seguridad, estudios de transporte, por ejemplo, con estos datos que permitan tener una planeación mucho más flexible de los proyectos de transporte. Yo sigo creyendo fervientemente que hay que hacer equipo con otras mujeres, tener nuevas formas de liderazgo feminista, y esto lo hablo desde mi último rol como directora general de transporte, porque todas ellas hicieron una diferencia también en cómo integramos esta perspectiva dentro de los proyectos de transporte de la ciudad. Que reconocer que hay que reducir esta exclusión social de las mujeres, porque es justicia social para la mitad de la población, para todas nosotras. Y que cuando planeamos considerando los cuidados, vamos a hacer un cambio clave, porque eso va a dar mucho más flexibilidad y quizás aumentar la cobertura en zonas, en horarios o para personas que no estaban siendo visibles. Y pues siempre, como bien decía Diana, yo sigo creyendo que cuando planeamos las ciudades para las niñas y las mujeres, las vamos a diseñar para todas las personas. Y pues muchísimas gracias por movilizarse con los cuidados conmigo.
Muchas gracias, Fernanda, por esta interesantísima presentación. Igual que le dije a Juliana, felicitaciones por esa tesis y ese trabajo, ese gran trabajo que estás haciendo. Si pudieras compartirnos tus resultados sería magnífico, que pudiéramos ponerlos en conocimiento de todos, porque en verdad son resultados interesantes y más, digamos, desde el punto de vista que trabajaste con transporte popular. Yo en este momento estoy también trabajando en transporte popular. Y bueno, vamos ahora a pasar a unas sesiones de preguntas, pero yo también tendría una pregunta para hacerte. Bueno, varias preguntas, pero muy interesante este tema de reflexión, ¿no? Mientras hacemos estas preguntas, los invitamos a acceder a este Mentimeter para tener así con el código, con el código o con el link que acabamos de enviar pueden acceder a la encuesta mientras seguimos con las preguntas para las dos sesiones. Las preguntas, creo que ya teníamos una sesión, unas preguntas acá en listadas. A ver, voy a mirar. Mientras pueden responder en el Mentimeter. A ver, hay una pregunta, creo que es enfocada más a la sesión de Juliana. ¿Cuáles entidades del gobierno son las llamadas a adoptar las recomendaciones de la política que produjeron en Bruselas? Esa sería una primera pregunta. ¿Respondemos uno y uno de una o vas a recolectar? Sí, Perfecto. sí. Pero igual esa es bastante corta. La institución más interesante se llama Bruselas Movilidad, Brussels Mobilité, que es la encargada pues del tema de movilidad y ellos también tienen una institución que se llama Equal Brussels, que busca para la equalidad o para la igualdad de género. Entonces estamos en constante comunicación con ellos dos que trabajan en la región. Aquí son 19 municipalidades, entonces juntas que el tema de movilidad pues se unen. Esas son como las dos grandes instituciones. Y también hay unos políticos que ya es más del lado de quienes están interesados en el tema. La ministra Elke van den Brandt, que es más de ella misma, se autodenomina como ministra feminista, ha estado muy interesada en los temas. Entonces el gabinete también ha estado interesado en los resultados y, pues en en la parte del informe que estamos intentando desarrollar. De acuerdo, gracias. Y una segunda pregunta que va más enfocada a la presentación de Fernanda. ¿Debería subsidiarse la tarifa de servicios de transporte popular como los visitaxis? Respuesta rápida, sí. O sea, al final yo creo que la palabra transporte y subsidio sí van de la mano. Lo que también tenemos que empezar a hablar es cómo ciertos subsidios hacen que, por ejemplo, las mujeres podamos hacer más viajes. Les ponía el ejemplo de los transbordos, ¿no? O sea, que te permitan hacer transbordos en cierto periodo de tiempo hace que puedas usar más buses sin tener que pagar varias veces por todos los viajes que vas a hacer en este periodo, ¿no? Entonces, el transbordo es una forma de subsidiar viajes con perspectiva feminista. Otro caso, en el caso de tanto el transporte popular, pues muchas veces no está reconocido o no hay regulaciones de tarifa o hay este trabajo que se hace desde arriba sin platicar con los operadores o con las personas que prestan este servicio. Y creo que sí vale la pena empezar a hablar de cómo se puede también subsidiar lo que en México llamamos el transporte concesionado, que es este transporte que ofrece un privado, pero que sí vale la pena empezar a tener subsidios para que tengan estos incentivos de operación, que las flotas tal vez en horas valle no las reduzcan porque no es rentable para ellos, entonces que tengas la misma frecuencia de autobuses en horas valle. Y por último, con los visitaxis, ¿cómo trabajas con todos estos operadores, tanto de mototaxi como de visitaxi, para ver cuál es la forma idónea, uno, del vehículo que van a utilizar, que sí pueda tener esta perspectiva feminista, ¿no? Que tengan espacio para las bultos, para las bolsas, para llevar a niñas y niños de forma segura, pero también al mismo tiempo para ver las tarifas que van a dar. En el caso de Ciudad de México, los ciclotaxis sí son legales, los mototaxis no, pero tal vez una transición hacia bicis eléctricas podría empezar a reconocer y trabajar con estos modos de transporte. De acuerdo. Y creo que esta pregunta cae muy bien porque justamente yo tenía una pregunta para ti de respecto a este tema. Yo sé que en algún momento en Ciudad de México se intentó formalizar o se formalizó el servicio de peceros,
que son microbuses y colectivos. Creo que eso fue hace varios años y quería pues preguntarte cómo, en esta misma lógica, cómo aplicaría para el transporte popular y enfocado en género también, ¿no? Si eso tiene un impacto fuerte en cuanto al tema de acceso y de tarifa y a los demás servicios que son conexos. Sí, completamente. Ese era mi trabajo antes de irme a estudiar la maestría, era directora general del transporte y el proyecto era cómo formalizamos a los microbuses, que los microbuses son de 1989, o sea, tienen 36 años operando en la Ciudad de México y usualmente en las zonas periféricas. Algo que creo que hicimos distinto es que todo este proceso de formalización implicaba trabajar con los representantes del transporte popular, con las personas concesionarias y operadoras, para entender tanto sus miedos, cuáles eran sus dudas, qué es lo que implica un proyecto de formalización. Y también trabajamos en capacitarlos y darles profesionalización. Y la verdad es que ahí metimos nuestra semillita del tema de género y violencias y que entendieran qué es lo que implicaba que ellos integraran esta perspectiva en estas nuevas empresas de transporte. El caso que más conozco es el de Xochimilco, que es una empresa que eran dos rutas, la 36 y la 81, forman una empresa y ya están capacitados todos sus operadores en temas de protocolos de atención, han integrado también a muchas más mujeres dentro de la operación, no como operadoras, pero sí dentro de la misma empresa. Saben, por ejemplo, empezaron a integrar estas paradas flexibles, que aunque los servicios formales sí tienen paradas establecidas, si es de noche, hicieron esta flexibilidad para que tú te puedas bajar o subir sin importar en qué, aunque no sea en la parada. Entonces, creo que poco a poco puedes empezar a hablar de estos temas y que los operadores, por ejemplo, sepan qué hacer ante el caso del acoso. Entonces, ese trabajo creo que podemos seguirlo desarrollando porque también después de mi taller me di cuenta que faltaba hacer muchísimo más. Ya como estudiante, ya no como persona funcionaria, te das cuenta todavía de cómo puedes aterrizar a otras escalas la perspectiva feminista en este tipo de proyectos de formalización. Entonces, esa es un poco la historia. Vale, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Laura Catalina Iguavita. En el caso del estudio sobre transporte popular en Ciudad de México, ¿existe algún análisis que relacione la siniestralidad con un enfoque de género? Además de los impactos en seguridad y tiempo, ¿hay investigaciones que vinculen esta siniestralidad con el transporte popular considerando las diferencias de género? ¿Hay alguna forma de hacer más seguros los transportes populares para las mujeres? De siniestralidad, en la Ciudad de México todos los datos de hechos de tránsito son públicos, entonces, y también están desagregados. Sí se hizo en su momento cuando estaba ahí algún análisis para entender la diferencia de siniestralidad o hechos de tránsito entre hombres y mujeres. Obviamente las mujeres caminamos más, entonces la mayor siniestralidad de mujeres peatonas son mujeres adultas mayores cruzando las calles. Sí suele estar involucrado los microbuses, el transporte popular en esta siniestralidad, es decir, atropellos, peatón, transporte concesionado, sí es otra de los temas, sobre todo en las bajadas que tienen que subir o bajar las personas pasajeras. Entonces, sí podemos también integrar dentro del tema de seguridad vial y análisis de siniestralidad una perspectiva sobre quiénes son las personas más afectadas. Por ejemplo, en la motocicleta, si bien las personas que más manejan una moto son los hombres, las mujeres pasajeras son las que más fallecen en caso de un hecho de tránsito. Entonces, en todos los distintos modos, también la seguridad vial puede tener esta perspectiva. Y un buen ejemplo que se hizo en la ciudad con los bicitaxis fue en el centro histórico, que es un piloto donde los ciclotaxis se cambiaron a bicis eléctricas y también toda la unidad se desarrolló con características técnicas de mayor seguridad. Es decir, la estructura era mucho más estable, no era la cabinita que va colgada ahí del poste del asiento, sino toda una mejora en el diseño y las características técnicas. De hecho, son públicas sus características técnicas y hacia allá también puede migrar ese tipo de transporte popular que es el ciclotaxi. Y en el caso de los microbuses, cuando se hace el proceso de formalización a nuevas empresas, también hay mejores características técnicas que los buses o las camionetitas o las vans tienen que cumplir para temas de seguridad vial. De acuerdo, muchas gracias. Sería interesante
ver la replicabilidad de estos esquemas en otras ciudades latinoamericanas, porque pues finalmente en Colombia también hay una gran cantidad de transporte que se hace mediante este transporte informal o popular, y sería interesante ver cómo se pudiera replicar este modelo de inclusión, de integración, de formalización, de profesionalización dentro de otros esquemas de otras ciudades. Sería bastante interesante. Entonces, no dudes en compartirnos la información que tengas. Te agradecemos mucho. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Podemos pasar a los resultados de nuestra pregunta del Mentimeter. ¿Cuál es el mayor reto en términos de género y movilidad en su ciudad? Bueno, vemos bastantes, bastantes retos. Seguridad se repite, cuidados, acoso, infraestructura, machismo, bueno, temas culturales, ¿no? Seguridad, presupuesto, voluntad política, datos insuficientes. Sí, claramente es un impedimento fuerte para poder generar alguna política si no tenemos datos. Normalización, interseccionalidad, bueno, hay bastantes respuestas. Tal vez todo este universo de respuestas y de nube de opiniones desde diferentes localidades del mundo nos puede dar una idea de que a pesar de que estamos todas en este momento en diferentes puntos geográficos, los problemas son un poco, tenemos todo en común estos problemas y en todo el mundo. Entonces, muy interesante ver estas opiniones y cómo se inscriben dentro de estas presentaciones que nos acaban de hacer nuestras expertas. Les agradecemos mucho por su participación nuevamente. Los invitamos a llenar un formulario que vamos a enviar en este momento en nuestro chat. Que por favor les solicitamos lo puedan diligenciar. Y también, no sé, Nico, podemos volver a la presentación para ver, invitarles a nuestro próximo webinar, que va a ser en una semana, como les comenté al principio, em, sobre la segunda parte de inclusión de estas perspectivas de género en los planes de movilidad urbana sostenible. Y antes de finalizar, tal vez, no sé, quisiera dejarles algunas palabras que quieran decir nuestras expertas del día de hoy, si quieren decir algo más aparte de las presentaciones, qué comentarios tienen, perspectivas, no sé. Súper, Jenny, muchas gracias. Si quieres, me tomo la palabra, perdón. Nada, hacer como una reflexión final y es eso, y es como también lo veíamos como en las palabras que pusimos ahorita en ese menti, y es como esos retos múltiples que existen, ¿no? Esos están además interconectados y ocurren como en diferentes capas. Entonces, lo que decías que salía también como seguridad, acoso, violencia, que está también como se percibe. Entonces, como esa seguridad sigue siendo un reto transversal en muchas condiciones y en muchos contextos, un tema también de cuidado y corresponsabilidad, que en muchas ciudades todavía no reconocen el trabajo del cuidado como un componente estructural, por ejemplo, de ese sistema de movilidad, el tema de infraestructura o de accesibilidad, que también es como señalar de pronto esa falta de iluminación o de rampas o personas que con discapacidades que no pueden acceder libremente como a la movilidad, o también como ese tema como cultural, machismo y demás que aparecía también allí, y también ver que esos retos también muchas veces están asociados con esa capa social, ¿no? Entonces, también entender cómo esos multiplicidad de retos se interconectan y están también como ocurren pues en diferentes capas, ¿no? Entonces también nos dice, yo creo que también algo esperanzador, y es como que cuando sabemos realmente dónde están esos retos, dónde surgen y cómo se representan, también podemos orientar un poco mejor pues nuestras soluciones, básicamente eso. De acuerdo, completamente de acuerdo. Vi que alguien levantó la mano, pero ya no veo la persona. No, creo que se arrepintió. Se arrepintió de hacer su comentario. Bueno, agradeciéndoles mucho su atención, su participación. Ah, sí. Ay, de nuevo, no, creo que ya no. Carolina, bueno, no, se equivocó. Bueno, agradeciéndoles su participación, muchas gracias por la atención y los esperamos dentro de una semana en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a nuestras expertas y bueno, que tengan un buen día desde donde quiera que estén. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen día a ustedes también. Muchas gracias. Hasta la próxima.